Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Física Fácil. Esta vez voy a estar hablando acerca de símbolos muy famosos de física que probablemente han visto, pero que quizás no necesariamente saben lo que significa. Por tanto, en este video me voy a dedicar a aclararlos. Dividí los símbolos en varios grupos, pero eso sí, voy a hacer una distinción. Nos van a interesar solamente los símbolos que tienen como un significado más constante y que en realidad no son estas variables. Es decir, en física se utilizan muchos símbolos para representar la masa, o velocidades, volumen, presión, o un montón de cantidades físicas, y esas no van a ser las que nos interesan porque en realidad hay demasiados y es simplemente cosa de ver el nombre de cada uno, además de que puede ir variando. M puede ser, por ejemplo, la masa, también puede representar un cierto número atómico, un número cuántico, y así que prefiero dedicarme a estas cosas que además son también más interesantes. Entonces, como dije, voy a dividir esto en un par de grupos. En el primer grupo voy a tener todo lo que está relacionado a las derivadas. En el segundo grupo agrupé sumatorias, pitatorias e integrales por el hecho de que son más o menos similares, por lo que veremos luego, porque son más o menos agrupaciones de términos. En el tercer grupo tengo conmutadores, anticonmutadores y brackets, que son típicos de mecánica cuántica. Y en el cuarto grupo puse un par de cositas extra que también se usan mucho: deltas de Dirac, delta Kronecker, delta de Dirac, delta Kronecker y la famosa Levi-Civita. Pero obviamente hay muchos operadores más. Si es que hay alguno que le gustaría que revise en algún momento, puedo hacerlo, porque seguramente hay muchos que me olvidé de anotar acá, y porque simplemente tomé los que se me iban ocurriendo. Y si que tienen alguna duda con alguno en particular, me pueden ir avisando. Entonces voy a comenzar con los del grupo 1. En el primer grupo, entonces, grupo 1, tenemos cosas del estilo de d sobre dx, que también puede ser d sobre dt. En realidad puede ser d sobre d casi cualquier cosa, o sea, hay un montón de posibilidades diferentes. Y también puede ser cosas del estilo d cuadrado sobre dx, o d cuadrado sobre dt, o d cuadrado, sobre dx cuadrado y dt cuadrado. Y esto simplemente es la notación que se utiliza, o una de las notaciones para representar derivadas. La derivada es simplemente una tasa de cambio, es decir, si es que yo tengo alguna cantidad f y escribo df a dx, básicamente me estoy preguntando cómo es que cambia f, sea lo que sea, cuando cambia x. Por ejemplo, también podría escribir df a dt y podría preguntarme cómo cambia f. F quizás podría ser la posición de algo, y estoy preguntando cómo varía la posición cuando varía el tiempo, es decir, la velocidad. También puedo estar tomando en cuenta la temperatura y estaría viendo las tasas de cambio de temperatura. Quizás incluso podría ser alguna modelación de algún cierto producto financiero, algún bono, qué sé yo. Y también puedes estarías preguntando cómo es que varía esa cosa en el tiempo. Y cuando tenemos con un 2 arriba y abajo, es simplemente que estás aplicando la derivada sobre la derivada. Es decir, es como que uno anotase, o sea, dx d cuadrado f a dx cuadrado es lo mismo que aplicar dos veces. Esto funciona con cualquier derivada. En todo caso, estoy usando x por usar algún símbolo nomás. Acá x podría ser la coordenada x del plano cartesiano, o podría ser cualquier otra cosa. Esto es simplemente derivar dos veces. Entonces acá te estás preguntando cómo varía la tasa de cambio de f respecto a x cuando varía x. Es decir, por ejemplo, si estás subiendo una montaña, imaginémonos que esto es una montaña y este es nuestro x. Básicamente acá podemos estar preguntando la primera derivada, cuando nos movemos un poquito hacia la derecha o un poquito hacia la izquierda, cómo varía la altura. Eso sería, sé que este sería básicamente nuestro f de x. Esto sería nuestra primera derivada, y al aplicar la segunda derivada nos estamos preguntando qué tan rápido varía esta variación en la altura. Es decir, si es que ahí nos preguntamos si es que tiene esta forma, o si quizás tiene esa forma, que está mucho más empinada, o quizás algo que es menos empinado. Ese tipo de cosas se ven con la segunda derivada. Pero bueno, luego tenemos cosas como esta cosita rara, que también se puede tomar con segundos.
Esto es simplemente otra notación para las derivadas. Esto se utiliza cuando hay muchas variables. Si es que tenemos algo que no solamente depende de una, sino que puede depender de 3, 4, 5, 20. Entonces se utiliza una d que es como un poco rara, pero es también una derivada, simplemente que esta se le dice que es una derivada parcial. Por el hecho de que como tienes muchas, puedes tener una función que depende, por ejemplo, de x, de y, de z y del tiempo. Entonces hay veces que tú quieres estudiar solamente cómo cambia respecto a una de las coordenadas. ¿Qué pasa si es que mantenemos f quieto en el espacio, pero simplemente dejamos que pase el tiempo y vemos cómo va variando? Entonces ahí querríamos una derivada parcial respecto al tiempo, pero nada más. Y también podríamos ver cómo varía cuando varía todo, y ahí podemos aplicar una derivada normal, pero es simplemente eso. Luego tenemos este triángulo invertido, que se le dice el nabla, que esto es simplemente una agrupación de las derivadas parciales respecto a x, respecto a y respecto a z. Y lo que se hace con esto es que se suele aplicar encima de algún vector, algún operador o cosas así. Entonces esto uno lo suele ver de la forma nabla. Esto se puede ver con productos puntos, con algún f por ejemplo, o con algún producto cruz y cosas así. La gracia de esto es que te da mucha información cuando estás trabajando en cosas vectoriales, y se utiliza muchísimo, sobre todo en electromagnetismo, teoría electromagnética, pero bueno, obviamente hay un montón de aplicaciones, pero eso es como muy típico en todo lo que es electromagnetismo. Luego tenemos este triangulito, pero al cuadrado, que esto es lo que se le dice el laplaciano. Laplaciano. Por Laplace, que fue un matemático y físico muy famoso. Y esto es simplemente todo esto, pero con segundas derivadas. Es decir, el laplaciano, con esto al cuadrado, sería aplicar la derivada dos veces. Y esto también tiene muchísimas aplicaciones. También en teoría electromagnética, aparece en cuántica, aparece en un montón o sea, tiene un montón de aplicaciones diferentes. Luego tenemos este, que es el penúltimo del grupo, que es una d similar a la que usamos para las derivadas parciales, pero esta vez sin lo que está abajo. Y esto es exactamente lo mismo que esto de acá. Es simplemente otra notación, porque hay veces que uno tiene muchísimas derivadas parciales y respecto a todo tipo de cosas, entonces uno simplemente, o sea, uno busca la notación más compacta posible. Para no tener que estar escribiendo constantemente d sobre dx, uno simplemente va y escribe el dx. ¿Ya? Y el último del grupo son cosas del estilo algún a, que puede ser prácticamente cualquier cosa, con un slash. Este no estaba seguro si ponerlo, pero creo que es bastante interesante, por eso finalmente decidí incluirlo igual. Esto de acá es algo que se utiliza, al menos la única parte en la que yo lo he visto es en teoría de campo, y bueno, seguramente se va a utilizar en todas las cosas que vengan de teoría de campo. Y esta es una notación que significa que se multiplica gamma mu a mu. Ya, esta notación es bastante más complicada, pero quería mencionarla. El gamma es simplemente una matriz, es decir, es más o menos como un vector, no es lo mismo, pero si es que nunca han escuchado una matriz, pueden imaginarse que es algo que es parecido a un vector. Si es que saben lo que es una matriz, me van a odiar, pero es como, si es que nunca lo han escuchado, quizás les puede dar una idea. Y el AMU es simplemente una representación de este A, de lo que sea. Entonces uno puede escribir la derivada respecto a mu slash, o sea, el d slash o de mu slash, como uno lo dice, sería entonces el gamma mu de mu. Y esto se utiliza muchísimo porque estas gammas son matrices de Pauli, de Dirac, ahora se me olvidó el nombre, pero se utilizan mucho en la factorización en la cuantización del campo de Dirac, así que sí son de Dirac, en teoría de campo. Creo que son 16 de ellas y son extremadamente útiles, ¿ya? Entonces por eso quería aprovechar de mencionarlas en caso de que quizás las hayan visto en algún momento. Y puede ser cualquier cosa slash, también puede ser un p slash, hay un montón de posibilidades. Porque es simplemente como la forma compacta de escribir cuando multiplicas un cierto gamma con un operador, qué sé yo. Entonces, este es el grupo 1 y quería también dar un ejemplo breve de dónde es que aparecen cosas de este estilo. Y en este caso, voy a ver si puedo subir esto un poquito más. En este caso les quería dar el ejemplo de la ecuación de Schrödinger, que
es esta de acá, quizás la han visto antes, es bastante típica. Es menos... Bueno, hay varias formas, varias formas de escribirla, porque, bueno, hay obviamente varias factorizaciones posibles y qué sé yo. Ya. En esta ocasión, como para que la vayamos entendiendo, tenemos menos h barra cuadrado, ahí sí, h barra cuadrado sobre 2m, que estos son simplemente números. H barra es la constante de Planck dividido en 2pi, es simplemente un número. Es como 6,626 por 10 al menos 34, algo así. Dividido dos veces la masa de la partícula que se esté estudiando. Luego tenemos el laplaciano, que recordamos es nabla cuadrado, que simplemente eran las derivadas espaciales cuadradas. Y tenemos el psi, es la función de onda de lo que se está estudiando, que es básicamente la ecuación que te da la información acerca de lo que uno está estudiando, y por eso es simplemente un símbolo. El V es el potencial en el cual se está trabajando, que también es simplemente como un nombre, el nombre de algo. El I h barra es también constantes y es el número imaginario I, la raíz de menos 1. H barra sigue siendo la constante de Planck dividido en 2pi. Y acá tenemos la derivada parcial respecto a t. Ya, la ecuación de Schrödinger es fue uno de los primeros acercamientos a lo que es la mecánica cuántica. Alguna vez voy a crearse un video sobre esto porque es muy interesante. Y por ahora algo que les voy a dejar como un spoiler es que fíjense que tenemos el laplaciano, que es la parte espacial básicamente, y tenemos una derivada temporal. Entonces el laplaciano es derivada espacial y acá tenemos una derivada temporal en la misma ecuación, pero la derivada espacial es de segundo orden porque se deriva dos veces, mientras que la derivada temporal es en primer orden. Y este es el principal problema de la ecuación de Schrödinger, porque se trata de forma diferente el espacio del tiempo, pero como se ve después en relatividad general, no hay ningún motivo por el cual el espacio y el tiempo se deberían tratar de forma diferente, ya que son ambos parte de un mismo continuo espacio-tiempo. Y por tanto es que la mecánica cuántica eventualmente mutó y dio paso a la teoría cuántica de campos, donde el espacio y el tiempo deben ser tratados de la misma forma. Y bueno, eso es como un poquito de spoiler de lo que vamos a ver en algún otro momento. Y vamos a pasar con el grupo número 2. En el grupo número 2, ahí está más o menos bien centrado. Grupo 2. Quizás va a quedar un poco largo el video, pero bueno. En el grupo 2 tenemos entonces, primero, esta cosita rara. Esto es simplemente la letra griega sigma, que es como la S en griego, y se eligió ese símbolo porque esto significa una suma. Y como es suma, se eligió la letra griega para la S. Y esto se suele escribir con algo abajo, por ejemplo, I igual 0, arriba un N, y tiene alguna cosa entre medio, MI, VI, por ejemplo. Y básicamente lo que te dice esto es que quieres sumar sobre lo que está acá, desde un valor inicial de I hasta un valor final de I. O sea, esto es lo mismo que tomar el MI, VI. En este caso, M es M sub I. Imaginemos que tenemos n partículas, una cantidad n de partículas, ¿ya? Cada una tiene una cierta masa, cada una tiene una cierta velocidad. Entonces, en este caso, estamos simplemente sumando todas las masas por velocidad, o sea, todos los momentum de todas las partículas. Entonces, en este caso se escribiría la masa de la primera por la velocidad de la primera. De hecho, voy a hacer que el i parta desde 1, para que tenga más sentido. Masa de la primera por la velocidad de la primera, más la masa de la segunda, velocidad de la segunda, más la masa de la tercera, velocidad de la tercera, más la masa de la cuarta, velocidad de la cuarta, etc. Hasta que llegamos a la masa de la enésima partícula por la velocidad de la enésima partícula. Esto es simplemente una forma compacta de escribir sumas y se utiliza muchísimo, sobre todo, en realidad se usan todo. O sea, esto en física está en todas partes porque uno trata muchas veces con cosas que se repiten y hay veces que quiere simplificar la notación o qué sé yo. Y las sumatorias de verdad que son extremadamente útiles. Y se ven feas, pero en realidad no tienen mucho que asustar. O sea, son demasiado útiles como para que te asusten. Luego viene algo muy similar, esta era la primera cosa, que es como una letra pi, pero gigante. Y es el mismo motivo, porque pi en griego es la letra P,
Y este es el símbolo para la productoria, o la pitatoria también le dicen. Y es lo mismo que la sumatoria, solamente que en vez de que sumes todos los términos, vas a estar multiplicando todos los términos. Entonces sí que tenemos una productoria que va desde un i igual 1 hasta n, de x sub i, por ejemplo. Entonces vamos a tener simplemente el primero, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, así hasta que se multiplican los n términos. Y es simplemente eso, es una forma compacta de escribir notación. ¿Y cuándo se utiliza esto? Esto, al menos yo, cuando más lo utilicé fue cuando estaba dando un curso de mecánica estadística. Obviamente debe tener un montón de aplicaciones adicionales, pero al menos esta es la que yo le vi. Que había veces que estamos lidiando con expresiones que eran como E, el número E, elevado a la energía total de un sistema, pero la energía total del sistema era simplemente la sumatoria de todas las partículas del sistema. Si tienes n partículas, entonces la energía total es la energía de todas, por ejemplo. Y bueno, en un sistema no interactuante, pero eso dejémoslo fuera, no importa. Entonces, imagínense, tenemos nuestra energía mv cuadrado. Ya estamos sumando básicamente sobre la energía cinética de cada partícula, por ejemplo. Ya, m sub i y b sub i, pero creo que no se ve muy bien en la cámara. Entonces esto es lo mismo que e elevado a la energía de la primera partícula, mv1 al cuadrado medios, más, ojo que esto está todo en exponente, ya voy a escribir un montón, pero esto está todo en exponente del e, más la masa de la segunda, velocidad al cuadrado de la segunda, más la masa de la tercera, velocidad al cuadrado de la tercera, y más, etcétera, hasta llegar hasta la número n, velocidad n al cuadrado sobre 2. Y esto, si es que recordamos de las propiedades de la exponencial, se puede escribir como e elevado a m1 v1 cuadrado medios por e a la m2 v2 al cuadrado medios por e a la m3 v3 al cuadrado medios, y etcétera, hasta e a la m sub n v sub n al cuadrado medios. Y ahora tenemos una multiplicación de términos que son prácticamente, o sea, son muy similares, y uno puede escribir esto como la productoria desde i igual 1 hasta n de e m sub i v sub i al cuadrado medios. Y uno básicamente lo que hizo fue que pasó la exponencial, la sumatoria que estaba en el exponente a una productoria que está fuera. Y esto es mucho más fácil de tratar cuando uno tiene que aplicar integrales o qué sé yo. Entonces esta es una aplicación que se ve mucho en mecánica estadística y que es muy útil. Bueno, continuando. Luego tenemos las integrales, que las integrales son básicamente sumas, al igual que la sumatoria, pero la sumatoria, si se fijan, era del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, era siempre en intervalos discretos. La sumatoria, la integral, lo que hace es que suma continuamente. Entonces, básicamente toma una sumatoria y toma el límite en el que ese intervalo se hace infinitesimalmente pequeño. ¿Ya? Y entonces, esto permite, bueno, uno es como la función contraria de la derivada que vimos al comienzo. Básicamente hace lo contrario, como cuando tú divides o multiplicas, como que se cancelan entre ellos, que son operaciones contrarias, y la derivación con la integración son prácticamente lo mismo. Y también tiene esta interpretación de que como es una suma, ahí también se pueden hacer muchas cosas interesantes que creo que no me quiero extender demasiado en este video explicando eso. Y también tenemos otro tipo de integrales que tienen este circulito que está en la mitad. Y estos en general son integrales de línea, porque uno puede integrar muchas cosas, y en este caso son integrales que van en un cierto contorno, en una cierta trayectoria. Y cuando tienen este circulito, simplemente te están diciendo que es un contorno que es cerrado, es decir, comienza y termina en el mismo punto. O sea que podríamos estar integrando sobre, por ejemplo, alguna cosa así, y siempre termina y comienza en el mismo lugar. Y eso puede tener muchas propiedades interesantes dependiendo de qué es lo que se está tratando. Pero es eso básicamente para el segundo grupo. Esto está saliendo bastante más largo de lo que yo me esperaba, pero no importa. Entonces vamos a ir al tercer grupo. Voy a saltar página para que tengamos espacio. En el tercer grupo tenemos algunas de las cosas favoritas para mí. Tenemos grupo 3. En el primer lugar está estos corchetes, bueno, en realidad no es necesariamente igual a 0, de A, B. Cuando tienes corchete A, B,
Esto es algo que se llama el conmutador de A con B. Y la gracia de esto es que cuando uno trabaja con números, por ejemplo el 3 y el 5, no, esto no es 3,5, son simplemente 3 y el 5. Si nosotros tenemos 3 por 5, esto es lo mismo que hacer 5 por 3, y esto es 15. Y esto pasa con todos los números reales y también con las incógnitas que uno utiliza. M por B es lo mismo que B por M y cosas así. Pero a medida que uno avanza en la física, llega a cosas, sobre todo en cuántica, que no se cumple, que la multiplicación por un lado y por el otro sean iguales. Y ahí es donde uno tiene que definir esto, que es el conmutador, que básicamente te dice si es que es lo mismo 3 por 5 que 5 por 3. Y esto se define justamente así: AB menos BA. Entonces, si es que son lo mismo, esto va a ser 0. Entonces, si es que esto es 0, se dice que conmuta y tú eres libre de intercambiar AB por B por A. Pero si es que esto es distinto de 0, entonces no conmuta. Y de hecho eso es el caso con muchos observables. De hecho, quizás ustedes han escuchado el hecho de que no se puede medir al mismo tiempo la posición y la velocidad, o el momentum, como uno lo usa en general, de una partícula, y eso justamente porque el conmutador del operador posición con el operador momentum en mecánica cuántica es distinto de 0. Que de hecho, si es que recuerdo bien, creo que era IH barra o menos IH barra, algo así. Pero bueno, y ese es el conmutador. Y luego existe el anticonmutador, que es cuando tiene estos corchetes como raritos de A, B. Y esto es muy similar, pero en este caso en vez de un menos es un más. Por eso se dice que es el anticonmutador. Y esto no tiene un significado tan directo como el que veíamos arriba, pero lo que sí, bueno, obviamente, si es que esto es 0, te indicaría que A por B es lo mismo que menos B por A, y eso también te sirve. Pero esto, cuando yo más lo he visto, ha sido en teoría de campo, porque esto te da condiciones para realizar la cuantización de ciertos campos o sea, esto básicamente define la naturaleza de tu campo. Pero es algo que obviamente está mucho más allá de lo que pretendo ver en este video. Pero básicamente para que sepan lo que significa. Luego tenemos estos corchetes, esto era el 2, esto es el 3, que son bra y ket. Básicamente el lado izquierdo es un bra y el lado derecho es un ket. Y esto se utiliza muchísimo para describir en cuántica estados. Porque básicamente un bra, que es el lado izquierdo, que puede ser, no sé, el bra de A, esto es básicamente algún tipo de operador lineal, y esto lo podemos dejar actuar sobre los ket, que son estados. Entonces cuando tú juntas A con B, es básicamente una notación compacta que puede ser muy práctica y de hecho simplifica mucho a veces los cálculos. Y el B es simplemente, como dije, un estado. Entonces, por ejemplo, algo que uno puede hacer si tienes, como dije anteriormente, el psi, que es la función de onda de alguna partícula, es decir, esto te dice cómo se comporta la partícula, contiene toda la información que necesitas. Esta uno la podría escribir como, no sé, un tercio por un estado 1 más un medio por un estado 2 más un tercio por un estado 3 y más un medio por un estado 4. Acá hice que esto sume unos total por un tema de normalización de probabilidad, pero eso no se preocupen. Y básicamente te dice que esta partícula tiene una probabilidad de un tercio estar en el primer estado, una probabilidad de un medio estar en el segundo estado, una probabilidad de un tercio estar en un tercer estado. Y un estado podría ser como la partícula está acá, o está acá, o está acá, o está acá. Ya es un poco sobresimplificado, pero es básicamente eso. Son como posibilidades de cómo es que esté el estado. Y esto simplifica mucho porque cada una de estas cosas podría ser una función de onda que es bastante fea, que podría ser alguna cosa con armónicos esféricos, que son bien feos y muy largos y qué sé yo. Entonces esto muchas veces puede ser mucho más intuitivo para trabajar. Y eso sería por el grupo 3. Voy a dar un ejemplo rápidamente, que es volver a la ecuación de Schrödinger que habíamos visto al comienzo, que se puede escribir gracias a estos operadores de forma muy, muy compacta, como esto de acá. Ya en algún momento quizás hable acerca de esta ecuación, pero si se fijan, anteriormente teníamos, creo que fue como hace 2 páginas, acá está, teníamos la ecuación de Schrödinger con esta cosa que era más fea, y la notación en bracket nos permite simplificarla bastante. Así que es eso para el grupo 3. Luego tenemos el grupo 4, que va a ser el último que vamos a ver. Voy a ver si alcanzo a escribirlo acá porque son solamente un par de cosas. Tenemos la delta de Dirac. La delta de Dirac
De hecho, esta es muy útil y se utiliza, de hecho, bueno, tiene muchas aplicaciones, pero voy a dar otro ejemplo de mecánica cuántica. Si que estamos estudiando una partícula, por ejemplo, que es libre en un cierto lugar, básicamente se puede mover como onda donde quiera, y en un cierto punto, que es x0, aplicamos una barrera, es decir, podemos prender quizás un campo magnético o poner una barrera física, lo que sea, algo que dificulte que se mueva. Entonces, acá lo que uno dice es que tenemos un potencial que está ubicado, o sea, que vale v0 a partir de x0. O sea, si es que la coordenada x es mayor a x0, entonces el potencial es v0, y en caso contrario, potencial es 0. Esto es el caso de un potencial que está distribuido en el espacio. Pero hay cosas que se utilizan mucho en física, bueno, obviamente hay muchas aplicaciones, pero este creo que es el caso para que se entienda. La delta básicamente es un área infinita en un tamaño infinitamente pequeño. Entonces, si nosotros tenemos el mismo punto x0, podemos poner un potencial acá que es prácticamente infinito, pero en un punto, solamente en un punto. Y acá uno utiliza esta función d de x menos x0. Y esto significa, si tenemos un potencial que es v0 por eso, significa que nuestro potencial es 0 en todas partes donde x no es x0. Pero en x0, entonces va a tener este valor infinito por la delta. O sea, este valor v0, perdón. Y es básicamente eso. Ya te dice que tenemos algo localizado en un solo punto del espacio, porque tiene un área infinita en esta cosita pequeña. O sea, un área 1 en esta cosita pequeña. Esa es entonces la delta. Y la delta puede tener 3 dimensiones también, puede ser unidimensional. Eso en realidad no es muy terrible. Y luego, lo último que quería ver era la delta de Kronecker. Voy a intentar escribirlo por acá arriba para no usar una página solo en esto. Delta de Kronecker es una delta que se escribe así, que es delta IJ. Y esta básicamente se utiliza cuando quieres comparar como los índices de las cosas que puedas tener. Si tienes, no sé, alguna cosa en una cierta dirección, tienes un vector a sub i, algún vector a sub j. Entonces la delta ij básicamente te dice, o sea, la delta ij tiene dos valores. Si es que i es igual a j, o sea, si es que i es igual a j, entonces esto es 0. Y si es que i es distinto, perdón, esto es 1. Y si es que i es igual a j, entonces, claro, distinto es j, el igual a j está arriba. Y si es que es distinto j, entonces esto es 0. Entonces esto básicamente se utiliza para ver, o sea, que sobrevivan, entre comillas, solamente los casos en los que los índices son iguales. Y finalmente está el caso de esta epsilon ijk, que es lo que uno llama la Levi-Civita, y es lo mismo que el delta prácticamente, pero en 3 dimensiones. Entonces tiene unos casos más complicados, pero básicamente si es que hay alguno que se repita, o bueno, no es exactamente lo mismo, si es que hay alguno que se repita, entonces va a ser 0, y si es que uno lo va permutando, o sea, cambias j y k, por ejemplo, te sale un signo menos o cosas así. Pero es básicamente eso. Y bueno, ambos estos tienen muchas aplicaciones en lo que es análisis vectorial y cosas de ese estilo. Así que eso, muchas gracias por acompañarme. Se me alargó mucho más el video de lo que pensaba, pero bueno, espero que les haya gustado. Gracias por llegar hasta acá. Si les gustó, recuerden compartir y suscribirse. Y estaré atento a cualquier comentario que quieran poner en los comentarios respecto a sus sugerencias de video, alguna corrección que quieran hacer, si quieren complementar con algo o lo que sea. Así que estoy atento. Muchas gracias por acompañarme y recuerden que también la física puede ser fácil.